Bueno, espero que hayan podido tener un buen intervalo y hayan podido comer rico. Así que bueno, ¿quién comió de los sopaipilla, por ejemplo? ¿Quién comió sopaipilla? Muy bien, perfecto. Muy bien, espectacular. Con el pebre. Muy bien. Amén, dice uno. Bueno, continuamos entonces nuestro tiempo de estudio en el libro de los Hechos. Y ya vimos el capítulo 1 de Hechos, y en el capítulo 1 vimos acerca de la Gran Comisión, la Gran Comisión. Pero ahora nos corresponde avanzar en el libro de los Hechos y vamos a ver el alcance del Evangelio, el alcance del Evangelio, el alcance de esta Gran Comisión. Ahora es interesante porque no estábamos coordinados para nada para nada, pero también la canción de la hermana Pilar decía que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y realmente el alcance del Evangelio avanza hacia ese ritmo, hacia esas personas, y es tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar y voy a decir algo que por ahí nunca escuchaste en la vida, pero que es bueno que lo conozcas y lo sepas. Y es que después del capítulo 1 de Hechos, sigue el capítulo 2. ¿Ok? Quizás nunca lo escuchaste, pero bueno. Entonces, comienza el capítulo 2 de Hechos y dice la palabra de Dios allí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí encontramos ese momento en el cual se cumplió lo que Jesús les dijo. Jesús había dicho en Hechos 1:8, pero recibiréis cuando venga sobre vosotros. Ahí se cumplió, ya se cumplió esa parte. Pero ahora faltaba la segunda parte del versículo que decía: y me seréis testigos, testigos. Ahora faltaba esa parte, el alcance de todo este movimiento tenía que comenzar a producirse. Y entonces Pedro se levanta allí en Jerusalén, que era el primer punto, me seréis testigos en Jerusalén. Pedro se levanta en Jerusalén y comienza a predicar un hermoso mensaje donde presenta a Cristo como el Mesías prometido, rechazado por ellos. Y con esa predicación llega el versículo 37, dice: al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y el evangelio comenzó a alcanzar al pueblo judío en Jerusalén. ¿Qué haremos? Y Pedro dijo: arrepiéntanse cada uno de sus pecados y reconozcan a Cristo como el Mesías prometido. Entonces comenzó a cumplirse allí la gran comisión: me seréis testigos en Jerusalén. Y el pasaje avanza y dice el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo no sé qué pasa por tu mente cuando escuchamos esos números, pero de repente, de golpe, 3,000 personas manifestaron recibir a Cristo como Salvador personal. Una campaña tremenda, tremenda. Versículo 47 dice así, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, seguía la gente convirtiéndose. Ya eran 3,000, ahora había muchos más. Capítulo 4, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y avanza allí el evangelio, ¿no? 3,000 más añadidos, 5,000,
y parecería que todo estaba pero perfecto, una gran campaña, un gran avivamiento. Pero comenzaron los problemas. Comenzó la persecución, los azotes, la cárcel y la muerte. Y los discípulos seguían allí predicando en Jerusalén y en Judea, pero la orden de Jesús era diferente. Él había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, pero ellos no habían salido todavía de Jerusalén. Llega el capítulo 8 de Hechos, mira cómo avanzamos ya, capítulo 8, versículo 1, dice allí Hechos capítulo 8, versículo 1, y está dando en el 7 de Esteban y dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Como ellos no habían salido todavía, el Señor hizo algo, una gran persecución, para que comenzara a cumplirse la gran comisión. Jerusalén, Judea, Samaria. Y ahí paramos, en Samaria. Y entonces en Samaria aparece un personaje aquí, Felipe el evangelista. Y Felipe comienza a predicar en Samaria y muchos samaritanos se convierten. Ahora, vamos a hablar de nosotros, ¿listo? Vamos a hacer un pequeño, paramos acá un momento. Supongo que Vicente, no, mentira, Vicente no. Supongo que el Señor te tiene aquí como el gran evangelista, el gran evangelista. Y tenemos aquí a un evangelista así que es tremendo. Y ese evangelista comienza a predicar aquí en Curicó. Y comienza la gente a convertirse por todas partes y la gente se convierte y este hombre predica y la gente se convierte. Toda la iglesia en Curicó diría que ese evangelista se quede aquí para siempre, que siga predicando. Y quizás ese evangelista diría, me voy a quedar aquí a vivir en Curicó porque la verdad que hay mucho fruto. Pero el Señor no había dicho eso, el Señor dijo que tenían que salir a ser testigos. Y entonces de repente el Señor saca a Felipe de esa zona de confort y lo lleva al desierto. Lo lleva al desierto. Y está allí Felipe y de repente dice el versículo 26 de capítulo 8, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Pensamos en números, 3.000, muchos, 5.000, pero mis queridos hermanos, realmente los números son números. Mirá qué inteligente que soy, ¿no? Los números son números. Pero cuando pensamos del alcance del Evangelio, tenemos que pensar en personas, personas individuales. Cada persona cuenta, cada persona es importante para Dios. Decirle a la persona que tienes a tu lado, sos importante para Dios. Decíselo, por favor. ¿Sabes que no miro? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, cada persona cuenta. A partir de este momento, mis queridos hermanos, vamos a considerar a 3 personas que conocieron a Cristo en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. 3 personas, tres hombres cuyas vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Y eso, mis queridos, es lo que nos tiene que motivar a hacer luz, a predicar el Evangelio, a cumplir la gran comisión, que hay personas que necesitan ser transformadas. Entonces, cuando uno conoce a alguien que está en la iglesia y uno quiere saber de esa persona su testimonio, le hacemos 3 preguntas normalmente. La pregunta número 1 que hacemos es, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? La segunda pregunta es, ¿cuándo y cómo recibiste a Cristo? Y la tercera pregunta es, ¿qué cambios produjo en tu vida?
Son tres preguntas fundamentales, ¿no? Eso para el sorteo de la Biblia después. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cuándo? ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Y qué cambios produjo en tu vida? Entonces vamos a preguntarle a estos tres personajes esas preguntas para conocerlos un poquito más y conocer su testimonio. Comenzamos por el etíope eunuco. El etíope eunuco. Dice aquí la palabra de Dios que era un hombre, no dice su nombre, pero dice que era un hombre que era etíope, o sea, de Etiopía obviamente, pero dice que era eunuco. Una persona era eunuco cuando era porque era una persona que había sido castrada para cumplir una función específica. No podía tener hijos, no podía tener descendencia. Y este hombre que servía a la reina de Etiopía en sus tesoros, dice que era un hombre que buscaba a Dios y él fue a adorar a Jerusalén. Entonces, etíope, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Y quizá él nos respondería, miren, yo realmente tenía una vida buena porque servía a la reina, estaba sobre sus tesoros. Era una persona que de chiquito fui considerado eunuco por una decisión, quién sabe de quién, pero que me trajo muchos problemas en la vida. Porque soy una persona religiosa que quería ir a adorar a Jerusalén. Pero en la ley judía, ninguna persona que fuera castrada podía entrar al templo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Ninguna persona castrada podía entrar al templo a adorar. Por lo tanto, este hombre quería adorar, pero no podía. Esta persona quería llegar a Dios, pero la religión le decía no. Él quería sinceramente buscar de Dios, pero el sistema religioso le decía no, tú no puedes entrar, tú no puedes entrar. Etíope, ¿cómo y cuándo recibiste a Cristo entonces? Bueno, yo un día estaba de vuelta a Etiopía, en el camino de Jerusalén a Gaza, y entonces me puse a leer el rollo del libro de Isaías. Y llegué a Isaías 53. Y allí en Isaías 53 comencé a leer esta profecía que es impactante. Y la profecía dice así, en Isaías 53. Dice, ciertamente consolará Jehová, perdón, estoy leyendo mal, ahí está. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces el eunuco estaba allí leyendo Isaías 53 y aparece Felipe, el evangelista, a su lado, de la nada. Y entonces el etíope le pregunta, ¿de quién habla esta profecía el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y Felipe le dice, habla de Cristo, habla de Cristo. Cristo fue el que tomó nuestros pecados, Cristo fue el que se ofreció voluntariamente como un sacrificio vivo, Cristo fue el que dio su vida por nosotros y Cristo es el que resucitó y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces el eunuco dijo, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero.
Y entonces reconoció a Cristo como el Señor de su vida, como su Salvador. Etíope, ¿qué cambios produjo en tu vida? Uf. En primer lugar me bauticé, dijo. Estaba en el camino, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descendieron del carro y allí Felipe lo bautizó. Después Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lugar, pero el etíope siguió su camino. Ahora, la Biblia nos dice mucho más acerca del etíope, pero quiero decirte algo. Según la tradición, se sabe que este hombre fue testigo en su nación acerca de Cristo. Pero quiero llevarte a pensar en una cosa, un detalle que es muy interesante. Ahí me asusté. Un detalle muy interesante y es el siguiente. ¿Qué libro estaba leyendo el etíope? ¿Qué capítulo? Muy bien. Seguramente al subirse de nuevo al carro, el etíope después de ser bautizado siguió leyendo Isaías. Y entonces leyó Isaías 53, leyó Isaías 54, leyó Isaías 55 y cuando llegó al capítulo 56 seguramente leyó lo siguiente. Isaías 56, versículo 3 dice, y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Hermanos, es maravilloso pensarlo así. Este hombre, el que la religión le decía, no podías entrar, Dios le dice, te doy un lugar, te doy un lugar. Este hombre que la religión le decía, no vas a entrar aquí jamás, no vas a tener descendencia, Dios dijo, te voy a dar un nombre perpetuo, perpetuo. ¿Por qué? Porque ahora eres una nueva criatura. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tremendo, tremendo. El alcance del Evangelio. Por un hombre de Etiopía, el Evangelio llegó hasta Etiopía y comenzó a extenderse. Pero no queda aquí el relato bíblico de Hechos capítulo 8. Porque después de Hechos capítulo 8 sigue. Muy bien. Capítulo 9. Y aquí aparece otro personaje. ¿Quién es? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo va a aparecer no como apóstol Pablo, sino como un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Y habíamos visto que Saulo en el capítulo 8 había consentido en la muerte de Esteban. Entonces le preguntamos a Saulo, Saulo, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Y entonces él nos va a comenzar a relatar su vida. Y él nos va a decir, bueno, realmente yo era un fariseo, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un judío nacido en Tarso, una ciudad muy importante. Era ciudadano romano por nacimiento, era una persona muy culta, instruida a los pies de Gamaliel, una persona que realmente tenía un nombre que era muy prestigioso en su momento. Y de hecho, era tan celoso el judaísmo que cuando mataron al joven Esteban, yo me alegré con su muerte. Yo consentí en su muerte. Esa era mi vida. Parecía que era alguien grande, pero era un miserable. De hecho, soy el primero de los pecadores, dijo Pablo. Bueno, Pablo, pero entonces, ¿cuándo y cómo conociste a Cristo? Bueno, un día yo estaba camino a Damasco. Dice allí, Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y allí en ese camino a Damasco, donde Pablo iba a entrar con toda la pompa y con toda la grandeza que él tenía, de repente cae humillado al suelo y escucha esa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era un religioso, pero no conocía la voz del Señor. Porque su primera pregunta que hace es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y entonces el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y allí Saulo se encuentra con el Señor, es confrontado por él. Saulo reconoce en ese momento al Señor, se da cuenta porque le dijo Señor, que traducido es el dueño de todo. Y enseguida le dice, el Señor le dijo: tú me estás persiguiendo. Y ahí él reconoce su pecado, que estaba persiguiendo a Cristo. Y entonces también reconoce su necesidad, porque la segunda pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo era un pecador, pero Dios apareció en su camino. Pablo odiaba a Jesús, pero Dios apareció en su camino. Pablo trataba de matar a los del camino, pero Dios apareció en su camino. Pablo realmente quería destruir la iglesia, pero Dios apareció en su camino. Pablo estaba perdido, pero Dios le trajo la salvación. Y ese día él conoció a Cristo. Al mismo tiempo, el Señor se le apareció a un hombre llamado Ananías, un creyente. Y cuando el Señor se le apareció a Ananías, le dijo: Ananías, y Ananías sí conocía al Señor, no preguntó quién eres, sino dijo: heme aquí, heme aquí. Y el Señor le dijo a Ananías: Ananías, necesito que vayas a Damasco, entres por la calle llamada a la derecha, y allí vas a encontrar a Pablo, a Saulo, allí él ora. Y Ananías dice: Señor, me parece que no consideraste bien el plan, Señor, porque Pablo es malo, persigue a los creyentes. Ve, Ananías, porque instrumento me es útil. Y entonces Ananías va obedientemente, cumpliendo la gran comisión, y busca a Pablo. Y cuando Ananías llega donde está Pablo, no le dijo: mira con quién me encontré. No le dijo: no, qué vergüenza. ¿Saben lo que le dijo Ananías a Pablo? Le dijo: hermano Saulo. Hermano Saulo. No había ya lugar para el pasado, como hablamos ayer. No había lugar para el reclamo, la recriminación. Ahora es mi hermano. Ahora es mi hermano. Pablo, qué lindo escuchar el testimonio, Pablo. Pero ¿qué cambios produjo en tu vida? ¡Ja! No te imaginas. Capítulo 9, dice allí, versículo 18, dice: al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. El cambio se evidenció en que Pablo fue obediente a identificarse con Cristo, se bautizó. ¿Qué más, Pablo? Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No solo se bautizó, sino que Saulo comenzó a ir a la iglesia. O sea, un cambio evidente del nuevo nacimiento es que ahora deseo estar en la iglesia todos los días. Deseo estar con los hermanos. ¿Qué más, Saulo? Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Comenzó a predicar. Comenzó a predicar. Se bautizó, iba a la iglesia y comenzó a predicar. Y obviamente empezó a hacer cosas maravillosas en el nombre de Cristo, que vamos a ver mañana si Dios quiere, pero que Dios lo utilizó de una manera tremenda, tremenda, a un hombre que era religioso, pero estaba perdido. Podríamos decir que
que Pablo era, la siguiente, por favor. Pablo era judío por nacimiento, era fariseo por convicción, era romano por ciudadanía, era griego por educación, pero ¿saben qué? Lo mejor de todo, fue salvo por gracia. Fue salvo por gracia. Ese era Pablo. Rápidamente porque se me acaba el tiempo. Capítulo 10. Pedro estaba en la casa de un hombre curtidor y de repente Pedro allí recibe una visión de parte del Señor mostrándole que el Señor no desechaba a nadie, que Él no rechazaba a nadie. Hasta ahora solamente judíos prosélitos se habían convertido, pero faltaba algo más. Entonces Jesús le apareció una visión a Pedro y le dice, Pedro, tenés que predicarle a los gentiles también. Y Pedro no entendía mucho eso porque realmente para un judío era muy fuerte tener que encontrarse con un gentil. De hecho, había una ley judía oral llamada el Misbá, en la cual un judío tenía 37 leyes, de las cuales 30 tenían que ver con purificarse por tener contacto con un gentil. Un judío no se juntaba con un gentil, no entraba en la casa de un gentil. Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro tenía que ir a la casa de un gentil llamado Cornelio. Cornelio, vamos a preguntarle a Cornelio de su vida. Cornelio, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Bueno, yo era un centurión, tenía 100 soldados a cargo mío, pero también era un hombre devoto, buscaba a Dios de alguna forma, era un hombre de oración, pero no conocía a Cristo, no era salvo. Entonces un día el Señor me dijo en visión, anda a buscar a Pedro, que Pedro tiene un mensaje para vos, para ti. Entonces Cornelio se llamará Pedro, Pedro entra a la casa de Cornelio y dice, no entiendo nada, pero aquí vengo a darles un mensaje. Y comienza Pedro a predicar. Cornelio, ¿cuándo y cómo recibiste a Cristo? Bueno, Pedro comenzó a hablar acerca de un hombre llamado Cristo que hizo muchos milagros, que sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, pero que murió en la cruz por mis pecados. Un hombre que murió, fue sepultado y resucitó. Este hombre Cristo ofrece salvación a todos los hombres y entonces entendí que yo necesitaba ese Cristo y le pedí a Cristo que me salvara. Y ahí todo cambió. Cornelio, ¿qué cambios produjo en tu vida? Bueno, ahora soy salvo. Ahora soy salvo. Y por mi testimonio, comenzó el Evangelio a entrar entre los gentiles. Y se estaba cumpliendo la promesa del Señor de que el Evangelio iba a alcanzar a toda criatura. Hermanos, si tú no eres judío, eres un gentil. Por Cornelio, la predicación de Pedro a Cornelio, tenemos sí la posibilidad de tener el Evangelio entre nosotros. Eso produjo ese cambio. Eso produjo ese cambio. Fíjense por favor lo que va a aparecer aquí en la pantalla. Entonces ahí vemos que dice la palabra de Dios, dice entonces los discípulos estaban allí alabando al Señor. Me acerco aquí porque no veo no, despido así, mira. No. Dice, entonces oías estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los, los discípulos están asombrados por el testimonio de este hombre Cornelio. 3 vidas. El eunuco, que era rechazado por la religión, Dios le dice, para ti hay salvación. Pablo, que era un hombre que era religioso y perseguía la iglesia, para ti también hay salvación, Pablo. Y Cornelio, un gentil, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Y también Dios dice, también para ti hay salvación. También para ti hay salvación. Mis queridos, la salvación es para todas las personas, sin distinción de nacionalidad, de raza, de género. El Evangelio es para todas las personas. Todos necesitan escuchar la palabra de salvación. Todos,
todos. Es nuestra responsabilidad poder ser testigos. Y como dice la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el Evangelio sigue, hermanos, impactando personas, sigue alcanzando personas por todo el mundo. No importa si sos una persona rechazada por la religión, si sos una persona que tiene un pasado de odiar la religión, o si eres una persona que no tiene nada que ver con la religión, Dios te quiere salvar también esta noche. Dios también tiene un plan de salvación para tu vida y tiene un propósito maravilloso. Si no puedes responder las 3 preguntas de cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cuándo y cómo recibiste a Cristo y qué cambios produjo en tu vida, bueno, quizás sea una tarde-noche para decir, yo también necesito esa salvación. Yo también necesito a Cristo. Amén. Oramos y terminamos. Señor, gracias te doy, Padre, porque ¿qué sería de mi vida sin ti, Señor? ¿Qué sería de mi vida, Señor, si alguien no me hubiese predicado el Evangelio? Te doy gracias, Padre, porque hubo un Felipe que se acercó al carro del etíope para predicarle. Te doy gracias, Dios, porque hubo un momento en el cual Pablo tuvo un encuentro personal contigo, Señor, y usaste a Ananías, Señor, también. Y te doy gracias porque hubo un Pedro que estuvo dispuesto a ir a la casa de Cornelio para predicar el Evangelio. Padre, gracias por la persona que me predicó el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque cuando yo estaba perdido, sin embargo, tú me miraste con compasión y me salvaste, Señor. Gracias por Cristo, por su obra maravillosa. Gracias porque hoy tengo la oportunidad y la posibilidad de poder seguir anunciando a Cristo a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, de cualquier género. Tienen que saber que Cristo murió por sus pecados. Gracias, Padre, por esta verdad, Señor, tan grande. Y si hay aquí alguna persona que aún no te conoce, Dios, te pido que en esta noche, Señor, esa persona pueda llegar a reconocer que te necesita, Señor, que necesita el perdón de pecados y que necesita tener una vida transformada. Gracias, Dios, por este tiempo. Oramos agradecidos por todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, si buscamos a Dios de corazón, lo vamos a encontrar. Y la historia del eunuco, tremendo.